banda sonora y mejor actor. En el papel de Michael B. Jordan es interesante porque él hace dos papeles. Él hace de gemelos. De gemelos, además, exactamente. Sí. Pero también lo curioso fue que terminó la ceremonia y salió con su Oscar a comer hamburguesa. Y se le vio en un sitio de hamburguesas que se llama In-N-Out, comiendo con su Oscar, firmando autógrafos. Y es algo que parece como curioso y común porque al parecer la comida que sirven en los Oscars no les gusta a nadie y salen corriendo a buscar comida después. Por eso se le vio celebrando en un sitio de hamburguesas. Ahí están las imágenes, ¿no? Ahí están las imágenes. Michael B. Jordan. Datos que me pasa su amigo Luis Carlos Rueda. Que está más que informado. 3 décadas pasaron para que una actriz ganara un Oscar por la película de terror, que anoche ganó Amy Madigan. Amy Madigan, por Weapons, ¿no? La de Weapons, que es una película espectacular y de hecho la tía Gladys, que es el personaje que ella hace, va a tener su propia película. ¿Le parece espectacular? La película es muy buena. Además, porque es que no me gusta el cine de terror. No, pero es que hay que verla por una razón. La película tiene un trasfondo social muy grande porque lo que disfrazan de terror es una crítica tremenda al manejo de las armas en Estados Unidos y a los tiroteos en los colegios. Es decir, es como una, digamos así, como una metáfora de lo que sucede en los tiroteos justamente en esa película. Es la primera vez que una mujer gana por dirección de fotografía. Sí, señor. Que fue Sinners. Que fue Sinners, justamente. Es que la película está es muy linda la fotografía porque está ambientada en el sur de los Estados Unidos, en Mississippi, en la época del blues, en los años 30, y pues al final se transforma en una película de vampiros, pero realmente toda la escenografía, toda la ambientación, la fotografía es espectacular. Solamente una mujer ganó todo en la temporada de premios. Una mujer. Que fue Jessie Buckley. Ah, sí, ella fue la que es la de Hamlet, que es la historia del hijo de... No la he visto. No he visto Hamlet. No, es que usted no va a cine. Claro, no. Es que esa historia es súper bonita. Es la historia. Estoy esperando que llegue a plataformas. La plataforma ya está en plataformas. Creo que ya está en una de las. Con tal de no pagar una boleta. No, pero sí pago ¿cómo se llama la suscripción? Tiene que pagar la suscripción. Hamlet es la historia de Shakespeare y del hijo que Shakespeare perdió, aparentemente relacionándola con Hamlet, que es donde se inspiró supuestamente para escribir Hamlet. Por esa tragedia familiar. Esa es buena película. Es muy bonita. Esa es de las buenas películas que se presentaron. Mejor película internacional le ganó Sentimental Value a Agente Secreto. Agente Secreto también, y a Sirat, que era la española también que estaba compitiendo. Y esa es una de esas películas dramáticas, familiares, en donde hay un padre ausente que es cineasta y ver cómo justamente el cine trata de ser como el punto de encuentro de toda la familia para poder rehacer digámoslo así, la relación familiar. Así que esa es la película que ganó Mejor Película Internacional, ganándole justamente... Yo cuando vi que ganó esa película, pensé que iba a tener más protagonismo El Agente Secreto en las películas o en las categorías principales, porque normalmente cuando se da el premio en esa categoría, pues ya como que queda lista la película y ya la quitan para el resto de categorías principales. Cuando vi que ganó Sentimental Value, pensé que iba a tener más protagonismo El Agente Secreto, pero al final no ganó ninguna categoría esa película brasilera. Anoche hubo presentación, hubo bromas, hubo mensajes políticos. De hecho, los dos mensajes más fuertes fueron del presentador de Conan O'Brien, que en algún punto dijo que no había ningún actor británico nominado en las categorías principales de los Oscar, pero que pues ellos lo que tenían de diferente era que ellos sí capturaban a sus pedófilos, hablando de lo que había pasado con el príncipe, que lo habían capturado, pero que no ha pasado absolutamente nada con los que están relacionados con los archivos de Jeffrey Epstein. Y además también Jimmy Kimmel, que fue el que presentó el Oscar a Mejor Documental, dijo dos cosas. Una, que el cine ayudaba a contar verdades a través de estos documentales y que no había tanta censura, que había muchos lugares donde censuraban, como por ejemplo Corea del Norte y CBS, refiriéndose a la cadena norteamericana que le canceló el show a Stephen Colbert por haber sido crítico del gobierno. El gran derrotado de la noche, W. Yo creo que fue Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. No, lo que pasa es que Chalamet sí la embarró de todas La embarró mucho posibles. Cuando se refirió a otras artes como algo que ya a nadie le interesaba. No, a otras artes no, a la ópera y al ballet, exactamente. Y además él venía ganando los premios a Mejor Actor por Marty Supreme en las otras premiaciones, como en los BAFTA y también en los Globos de Oro, pero pues obviamente todo el mundo esperaba que pasara algo en los Oscar, aunque mucha gente dice que a la hora de las declaraciones de Timothy ya estaban cerradas las votaciones, o sea que no influyó, pero de pronto sí, de pronto esa fue la razón por la que no fue tan protagonista como había sido en otras premiaciones. 9 de la mañana, 4 minutos, sabe que tiene
tienen en común Paul Thomas Anderson y James Cameron. James Cameron fue el director de Titanic. De Titanic y de Avatar también. Que ambos ganaron el primer premio Oscar en una película en donde aparecía Leonardo DiCaprio. Sí, exactamente. Cuando derrotado anoche en la entrega de los premios Oscar en Los Ángeles, fue más temprano, ¿no? Fue a las 6 de la tarde hora colombiana, fue muy temprano, 4 de la tarde hora de Los Ángeles. Querían salir tempranito de la ceremonia en la noche anterior y lo lograron. 3 horas igual, 3 horas largas de ceremonia, pero una de las fiestas más grandes del cine que se va a pasar a plataformas digitales, ¿no? A partir del 29 se van para YouTube. Solamente. Exactamente. Terminan su contrato con ABC. Faltan 87 días para la Copa del Mundo. Camino al Mundial, este 26 de marzo, no se pierdan, Colombia-Croacia, con el equipo deportivo de Blue, a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Duelos premundialistas para palpitar este Camino al Mundial con Blue. Se viene el Mundial. Día crucial en materia energética, con reunión entre el gobierno colombiano y las autoridades de los Estados Unidos para pedirle levantar sanciones económicas sobre empresas de Venezuela y así destrabar la agenda binacional de cooperación energética. Un anuncio que hizo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, tras la reunión del viernes pasado con Delcy Rodríguez y a fin de empujar una cascada de negocios entre ambos países. En primer lugar, obviamente el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, crucial para la importación de gas natural desde Venezuela y hacia Colombia, y en un momento de enorme escasez de gas natural en el país, con un faltante equivalente al 20% de la demanda doméstica y teniendo que importarlo desde el Golfo de México a precios entre 15 y 18 dólares por millones de BTU. El cuádruple de lo que costaría importarlo desde Venezuela, con 200 billones de pies cúbicos de reservas de gas natural, las mayores de reservas de gas de todo el mundo, y con la posibilidad de vendérselo a Colombia a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, con capacidad para transportar hasta 500 millones de pies cúbicos diarios, salvo porque 5 de 225 kilómetros de tubería están dañados o le fueron robados, pero arreglo al que se comprometieron el viernes pasado los ministerios de Minas, Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y la sucursal en Colombia de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA. La experiencia espiritual nos hace saber que somos un sistema, que de alguna manera estamos relacionados y que tu bienestar impacta el mío y que mi felicidad impacta la tuya y que por eso tenemos que construir las mejores relaciones posibles. Orar, meditar, trascender, tener momentos celebrativos nos hace conscientes de la importancia del otro. Hay una palabra que a mí me gusta, koinonía, comunión, y es hacernos entender que somos uno, sin dejar de ser cada uno en singular. Por eso, hoy en el Oracional El Man Está Vivo, hablamos de unidos, no uniformados. ¡Ánimo! Tú sabes. Ya quedaron inscritos los 14 candidatos a la presidencia que irán a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo. Pero la polémica en torno a las afirmaciones de Iván Cepeda sobre el departamento de Antioquia, según dijo él de manera textual, que se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado, afirmación que, como hemos escuchado, causó... Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Atención, anuncia una declaración extraordinaria el presidente Donald Trump en Washington. Juan Camilo. Será a las 11:45 hora del este, Néstor, eso es 10:45 hora de Colombia. Lo que está clarificando la Casa Blanca, porque el presidente Trump escribió que iba a hacer una conferencia de prensa, pero la Casa Blanca ha dicho hace algunos minutos que a lo que se refiere el presidente Trump es que un evento que era cerrado para la prensa ahora lo va a abrir y va a dar declaraciones al principio. Es un evento sobre el Centro Cultural Kennedy, pero va a ser fundamentalmente para reiterar ese mensaje que desde la mañana todo su gobierno ha venido
reproduciendo, y es que Europa tiene que cooperar para mantener reabierto el estrecho de Hormuz, hacer parte de una coalición de países que ayuden a escoltar embarcaciones a través del estrecho y evitar así la amenaza de la República Islámica de Irán. La administración Trump está muy atenta y muy interesada, particularmente por el incremento en el precio del barril de petróleo por encima de los $100, y que ya está teniendo coletazos sobre el precio de la gasolina aquí. Desde el inicio de la guerra en Irán, el precio de la gasolina en promedio en Estados Unidos ha aumentado 74 centavos, lo cual está siendo un dolor de cabeza para la administración, para el presidente Trump, que ahora está tratando de sumarle responsabilidad a Europa y a sus aliados para que traten de reabrir el estrecho, Néstor. Juan Camilo, gracias. Europa le está respondiendo esta mañana al presidente Trump diciendo
universidades, a las instituciones de educación superior, que tienen esa condición, pero que además por ley, Néstor, son entidades sin ánimo de lucro, del régimen especial, y que redistribuyen sus excedentes en la función misional, pues obviamente una decisión como esta, una medida como esta afecta la operación y la estabilidad financiera. Permítame decir, Néstor, que ya veníamos con unos impactos lesivos, toda vez que cuando se armaron los presupuestos de las universidades para el 2026, que eso fue en noviembre, fuimos impactados por el aumento al salario mínimo, y muchos de los servicios que nosotros prestamos, que las instituciones prestan mejor, están indexados al mismo. Por tanto, eso que ya fue un impacto en el 2026 y ahora este impuesto al patrimonio que estamos llamados las universidades a concurrir, pues afecta esa estabilidad, Néstor. Pero usted habla de excedentes y esa es mi pregunta. No sé si estas universidades tengan excedentes para pagar este nuevo impuesto que se apareció así en el panorama. Se lo pregunto porque en el sector privado está ocurriendo, en el sector empresarial, diferente a las universidades, está ocurriendo algo parecido. Y es que, pues sí, muchas empresas tienen patrimonios grandes, los cobija este impuesto del 0,5%, pero han venido registrando pérdidas y les va a tocar endeudarse para cumplir con esta obligación. En el caso de ustedes, ¿hay excedentes para pagar este 0,5%? No en todas las instituciones. Es posible que se haya dado algún excedente a propósito de su pregunta, porque acuérdese que nosotros, además del proceso de formación en las instituciones, hacemos investigaciones, hacemos un tipo de desarrollos que les permite a las instituciones generar algún recurso. Pero claro, en este momento, esa apuesta que están diciendo las empresas que están padeciendo, igual lo está padeciendo el sistema. Como este recurso está representado en infraestructuras, laboratorios, bases de datos y demás, pues cumplir el propósito del decreto significa que van a tener algunas instituciones que salen a endeudarse para cumplir ese compromiso. Pues imagínense que esto básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos que disponer, o tienen que disponer las instituciones, del equivalente a unas 13-15 mil matrículas y disponerlo ahora para este impuesto. Es una cosa que lesiona la operación de las instituciones. Claro, ustedes precisamente pues por ser instituciones sin ánimo de lucro no pagan tampoco impuesto de renta. Hay otras instituciones también en el país sin ánimo de lucro, por ejemplo, pensando en eventualmente en las iglesias que también ahora estén obligadas a pagar impuesto al patrimonio, y si ustedes van en este reclamo que le hacen a la Corte Constitucional o en esta petición a pedir que los incluyan o todos en la cama o todos en el suelo. Sí, hay un principio de equidad que estamos invocando, y es que, bueno, con estas condiciones y ya habiendo sido en el mismo decreto excluidas algunas organizaciones, por esos elementos que usted plantea, deberían también las instituciones con estas características tan particulares, pues también tener ese principio de equidad. Pero además, por lo que mencionaba Néstor ahora, y es que es la capacidad contributiva. Las instituciones no tienen esa posibilidad de disponer un recurso que tienen para prestar un servicio, y un recurso representado en infraestructura fundamentalmente, que es lo que más tienen las universidades, convertir eso en recurso efectivo para disponer de un pago de un impuesto que lesiona las finanzas de las instituciones. Sí, doctor Domínguez, su frase me parece que es muy gráfica. Este impuesto lesiona la operación de las universidades. ¿Cuáles son las consecuencias directas? ¿A cuántos estudiantes puede perjudicar este impuesto? Sí, lo que hemos previsto es que más o menos unas 90 instituciones pueden verse impactadas por esta condición, que son instituciones que pueden tener las 200.000 VTs en su patrimonio, que son las clasificadas para este ejercicio. Esas 90 instituciones, por lo que hemos calculado y se ha contado por las mismas, puede ascender más o menos a 130.000, 140.000 millones. Esto es el equivalente a más o menos unas 13.000, 15.000 matrículas. Entonces, pues el tema es lesivo. Ya los estudiantes dieron esas matrículas a las universidades. Recordemos que la educación superior privada se mueve por el pago de las matrículas que hacen los estudiantes, y ahora entonces las instituciones van a tener que disponer un recurso que tenían en su presupuesto para atender la tarea que le corresponde, ofrecer el servicio público. Ahora van a tener que disponerlo para este impuesto. Sí, estamos hablando, señor Domínguez, de cerca de 135.000 millones de pesos. ¿A cuántas matrículas completas equivale el pago de ese impuesto que quiere ponerles el gobierno?
Pues nosotros hemos calculado que en promedio de las instituciones pueden ser 15.000 matrículas. Esto es más o menos lo que nosotros hemos calculado y ustedes entenderán que si el Estado dispuso de unos 10.000 créditos en el año 2025 para el ICETEX, pues con este impuesto se va a afectar a las instituciones en 15.000 matrículas, que eso es mucho más de lo que el Estado, por ejemplo, dispone para un apoyo de créditos en el ICETEX. Y quisiera preguntarle allí, señor Domínguez, por los afectados, hablando en ese rango, por las personas que se benefician, por ejemplo, con las becas, que son regularmente personas de escasos recursos. ¿Cómo impacta directamente esta decisión del pago del impuesto a las personas que aspiran a una beca o a quienes hoy tienen una beca? Pues gracias por la pregunta. Entonces imagínate, las universidades hicieron un presupuesto entregando en algunos casos subsidios, becas, apoyos a los estudiantes. Eso que estaba presupuestado ahora el gobierno lo está pidiendo para que contribuyamos o que se contribuya con ese impuesto. A esos estudiantes la universidad tiene que cumplirles. A los estudiantes no les podemos decir, mire, a usted le había dado una beca, pero ahora no se la sostengo. Las universidades van a tener que salir a hacer créditos y operaciones de caja que les permita pues cumplir la ley. Por eso queremos llamar la atención de la Corte en que este tributo no corresponde a las condiciones de unas instituciones que prestan un servicio público, que son del régimen especial y que no generan lucro. Pero doctor Domínguez, el primer pago, estoy viendo las determinaciones alrededor de cómo se debe pagar este impuesto al patrimonio para todas las empresas, se debe hacer el 1 de abril, ya en 15 días, arrancando el próximo mes. ¿De aquí a allá es posible reversar esta medida o que la Corte la suspenda? ¿Qué cree usted? Pues quisiéramos, y por eso invocamos a la Corte este llamado de atención, porque definitivamente las universidades tendrán que hacerlo. Somos cumplidoras de la ley, pero efectivamente debe advertirse el gran daño que se va a generar porque esa capacidad contributiva es limitada para este tipo de instituciones. De tal suerte que aunque los tiempos son cortos y que este decreto pues del 24 de febrero, que además nos sorprendió a todos, es ya prácticamente una condición que se tiene que materializar, quisiéramos que la Corte revisara rápidamente y exceptuara a las instituciones privadas de este compromiso. Claro, fíjese que leyendo su argumentación, doctor Domínguez, el documento que le envía a la Corte, quiero preguntarle sobre un asunto en particular. Es verdad, las universidades son entidades sin ánimo de lucro. A pesar de ello, ¿son sujeto de impuestos al amparo de estados de excepción? Esa es la gran pregunta que le estamos haciendo y como bien lo planteamos en la pregunta que me hicieron anteriormente, sí el decreto trajo unas excepciones. No entendemos por qué de manera particular a la educación superior privada, con esas condiciones excepcionales que tiene, le involucran el compromiso de este impuesto que pues de alguna manera para las instituciones es muy complicado cumplir. Claro, y bajo estado de excepción tienen 15 días entonces para pagar 65.000 millones de pesos en un momento en donde, digamos, tras de cotudo paperas, porque ustedes también han tenido que sufrir con el alza del salario mínimo y se han obligado a tener que desintegralizar también a un montón de profesores. ¿De cuántos profesores estamos hablando y cuánto ha sido también el golpe para ustedes por cuenta del aumento del salario mínimo, como para entender en qué posición financiera los coge ahora este impuesto al patrimonio? No tengo el número exacto de profesores, pero le puedo plantear lo siguiente. Nosotros finalmente en el sistema correspondemos una atención de más de 1 millón de estudiantes, como se mencionó, y 150.000 docentes están vinculados a nuestro proceso. Cualquier cambio que usted haga en esa estructura de presupuesto, pues afecta directamente la prestación del servicio, que se ve reflejada en eso que usted está mencionando. Menos profesores, ajustes de infraestructura, compras de software y elementos necesarios para el proceso formativo, bases de datos. Es decir, los impactos de esto no se van a ver ahorita, pero seguramente van a seguir acumulándose de un ejercicio que trae la educación superior privada en Colombia desafortunado. Primero, unos efectos que trajo la pandemia, que implicó una mayor inversión. Segundo, una situación desfavorable con el cambio en el salario mínimo, en las proporciones en que se incrementó. Y ahora una contribución extraordinaria
en un crecimiento que el sector trae muy limitada. Recuerden que la educación superior en Colombia en el sector público está aumentando en un 14%, mientras que en la privada apenas está incrementando en 1%. Eso le iba a hacer la última pregunta. Si hipotéticamente se mantiene el impuesto al patrimonio, ¿eso significa automáticamente alzas en las matrículas para estudiantes de universidades privadas en Colombia? No lo creemos que sea de manera directa, pero lo que sí va a haber es un debilitamiento financiero de las instituciones, Néstor. Esto no se le puede transmitir a los estudiantes y no lo estamos viendo así. Y las instituciones no lo están viendo así, pero cuando una institución se debilita financieramente y no puede y no debe hacer un costo adicional de la matrícula, pues empieza a perder competitividad financiera y capacidad, y eso la debilita en el mediano y largo plazo. Vale, doctor Domínguez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Esta es la alerta, la demanda de ASCUN, de las universidades privadas, al decreto que las obliga a pagar el impuesto al patrimonio. Un feliz día, doctor Domínguez, muy amable. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Son las 9 de la mañana, 30 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Se encuentra apagada en este amanecer la refinería de Ecopetrol en Cartagena, en donde hay desde ayer en la tarde una emergencia por una falla en el suministro de energía. De momento, Ecopetrol descarta que el apagón afecte el abastecimiento de combustibles en Colombia, pero si se prolonga, está en riesgo, por supuesto, la capacidad de producir y de refinar el petróleo, porque Reficar tiene una capacidad de 198.000 barriles diarios de gasolina del petróleo que refina la planta de Ecopetrol. Para atender la demanda nacional de combustibles, Ecopetrol puso a disposición del mercado los inventarios, pero estos sostienen la demanda apenas un par de días. De ahí la importancia de encontrar, reparar, que es el tema en el que están esta mañana los técnicos de Reficar. Uno más. El Instituto Nacional de Salud confirmó este fin de semana el 4º caso de sarampión importado en el país. Es un viajero, llegó de México, que ahora está en Bogotá y que, como en los 3 casos anteriores, estuvo en México durante el periodo de incubación de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que los casos confirmados este año de sarampión en el país están 3 en Bogotá y 1 en Bucaramanga. De ellos, 2 tienen entre 20 y 30 años y los otros 2 entre 30 y 40 años. Lo más grave es que apenas van a comenzar los viajes masivos de colombianos a México y se están acabando las vacunas. Justo este fin de semana, la Secretaría de Salud de Bogotá informaba que ya hay menos dosis de vacunas contra el sarampión. Quedan 5.000. Por eso, con las dosis disponibles, ahora el mensaje no es que todos podamos ir a vacunarnos, solo van a priorizar al personal de la salud y, claro, a los viajeros, que son los que están trayendo el virus. Es un panorama que preocupa en materia de salud pública, aunque hay que dar una explicación. Colombia, de momento, no tiene epidemia de sarampión, porque los 4 casos de este año son casos importados. No hay todavía una transmisión. 9 de la mañana, 32 minutos. La semana pasada les contamos sobre varias empresas y sus convocatorias para hacer prácticas profesionales, y varios oyentes nos recomendaron informar sobre otras empresas en caso de llegar a saber. Pues les cuento, el Banco de la República está cerrando hoy su convocatoria para prácticas profesionales del segundo semestre de este año. Está dirigida a estudiantes de últimos semestres de 13 programas profesionales para que se formen junto a los expertos de nuestro Banco Central. Los interesados deben estudiar en Bogotá economía, estadística, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería forestal, entre otras disciplinas. En Ibagué, seguridad y salud en el trabajo, y en Villavicencio, ciencias sociales o humanas. Más información en la página del Banco de la República. Hasta hoy tienen tiempo de inscribirse a esta convocatoria. Faltan 87 días para la Copa del Mundo. 9 de la mañana, 33 minutos, y como viento en popa avanza la compra de la chilena Copec del 70% de las acciones de Juan Valdez en Chile, dejando a Procafecol como socio con el 30% restante y metiéndose de lleno
en la operación de esa franquicia de Juan Valdez en el país chileno, que se suma a otras compras de Copec en ese mismo campo de la alimentación, como la cadena de pizzas Sbarro y la cadena de hamburguesas Street Burger, completando el trío perfecto junto con Juan Valdez para fortalecer su propuesta de tiendas de conveniencia. Dentro de estas, sus tiendas Pronto Punto, ubicadas en más de 615 estaciones de servicio que tiene en Chile, siendo el grupo Copec también el dueño de la red Terpel. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 87 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El bienestar no significa no tener dificultades. El bienestar significa saberla enfrentar desde una gestión adecuada de nuestras emociones, encontrando soluciones para seguir adelante. Nosotros, en la medida en que vamos solucionando las dificultades, solucionando los problemas, encontramos una gran cantidad de beneficios. Es decir, ellos nos hacen crecer, las adversidades nos fortalecen. Claro, nadie busca tener problemas, pero cuando llegan hay que pensar qué lección de vida hay aquí. ¿Qué tarea hay aquí? ¿En qué voy a crecer? Para tener la actitud mental, la fortaleza en el corazón y la inteligencia de enfrentar esa situación y solucionarla. ¡Ánimo! Tú sabes. Mensaje, Felipe, esta mañana de lo que Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, llama la fórmula Paloma-Oviedo. Paloma es Paloma Valencia, Oviedo es Juan Daniel Oviedo, su tiquete en la vicepresidencia. Hablando de las diferencias y hablando de los temas que los unen. Como usted se dio cuenta, Felipe, el fin de semana, el tema de Oviedo fundamentalmente ha sido el gran objeto del debate político en Colombia. Alrededor de su orientación sexual. Pero eso le salió muy bien a Paloma. La designación de Juan Daniel Oviedo le salió muy bien, porque es que les quitó todo ese tema al centro. Y por eso están tan mortificados en el centro. Y Claudia López, pues indignada. Y los petristas no saben muy bien qué decir, si criticarlo por homosexual, por gay, o lo que usted quiera. Pero pues le salió bien a Paloma, eso sí. Yo creía lo mismo hasta esa entrevista, Néstor. ¿Hasta cuál entrevista? Porque la de Cambio. Hasta la entrevista que dieron con Cambio el fin de semana, que se publicó el día de ayer, y donde queda tan evidente que realmente no hay coincidencias en temas fundamentales de política pública, y uno lo que ve es que hay una comprensión equivocada de la figura del vicepresidente. El vicepresidente, por la Constitución, tiene una única función, y es reemplazar al presidente en una ausencia definitiva. Y entonces se supondría que tienen un plan de gobierno. Luis Ernesto, en ese tema de política pública, creo que es a lo que se refiere el trino de anoche de Paloma Valencia. Ya les voy a contar, Ricardo, corrigiendo algo que había dicho en la entrevista de Cambio. Pues es que ya hay sentencias de la Corte Constitucional permitiendo la adopción de parejas del mismo sexo. Sobre la adopción. Y ella dijo, yo me ciño a eso. Es decir, ella no está anunciando una gran cruzada para presionar a la Corte para que revoque esos derechos. Claramente hay una diferencia conceptual allí, pero ese tema ya está arreglado en Colombia superado por la Corte Constitucional. Pero si les parece, pero si está superado, que esté superado. Héctor, perdóneme, les presento lo que dice sobre esas diferencias esta mañana el expresidente Uribe. Por otro lado, tomando nota, claro que hay diferencias entre los dos. Paloma Valencia, de eso se trata una coalición de que son diferentes. La discusión es muy interesante alrededor de lo que significa en el tiquete Paloma Oviedo la figura de la diferencia. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, y es que hace más de una semana fue la gran consulta por Colombia y Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia siguen siendo la noticia en el país. Esta vez por esa entrevista que dieron en la revista Cambio, en la que muestran que tienen algunas diferencias. Por ejemplo, en la legalización de la marihuana con fines recreativos, en el acuerdo de paz y en la JEP, pero también en la adopción de parejas del mismo sexo. Lo que demuestra esta entrevista para algunos es que ellos son absolutamente incompatibles. Por el otro lado están quienes los defienden y dicen que tener una pareja, vicepresidente y presidente, con posiciones tan distantes, pues va a permitir unir al país. Este fue uno de los momentos que más llamó la atención en esa entrevista de la revista Cambio de Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia.
existe un prejuicio. Entonces, cuando Paloma dice familia, entonces automáticamente todo el mundo lee que es familia tradicional. De verdad. Y no, Paloma. Sí, la de macho y hembra. Digamos, la de hombre y mujer. ¿Su concepción de la familia puede ser de 2 hombres? Sí, puede ser de 2 hombres. Claro que sí, nosotros reconocemos eso. ¿Y esos 2 hombres, usted está de acuerdo con que adopten niños? Yo no estoy de acuerdo con la opción gay. ¿No está de acuerdo? No. O sea, ¿usted no estaría de acuerdo con que Juan Daniel adopte un niño? Me cuesta, yo lo digo claramente, no estoy de acuerdo porque yo creo que ahí prevalece el niño. Prevalece el niño, dice Paloma, y eso es de alguna manera decir que 2 hombres o 2 mujeres que quieran criar un hijo, pues lo están no poniendo en riesgo, pero digamos no garantizándole sus derechos. Y Juan Daniel, oyendo eso, ¿qué opina? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en oposición a eso. Yo creo que sí existe la posibilidad, ¿sí? Y hoy en Colombia está habilitado, ¿sí? Tengo amigos cercanos. ¿Usted ha querido adoptar? Yo tuve un interés de adoptar antes de mi accidente, pero por cosas de la vida, como perdí la audición de este oído, yo duermo sin prótesis auditivas. Si yo quedo durmiendo de este lado, yo estoy completamente Y la desconectado. defensa, Néstor, esta mañana la hace el expresidente Álvaro Uribe al estilo de Gustavo Petro en un trino bastante largo, resalta algunas de las características de Paloma Valencia en la defensa de lo que él dice son los soldados y la policía en la oposición a la droga, pero también dice que Oviedo y Paloma tienen unos temas en los que coinciden, por ejemplo, en bajar los impuestos y en incentivar el empleo. Dice, en esos temas fundamentales coinciden Paloma y Oviedo. Eso sí, resalta que también tienen diferencias y dice lo siguiente, Néstor. Cierto que Paloma y Oviedo tienen diferencias, no las ocultan. Ambos respetan la Constitución, son categóricos en el respeto a los niños. Paloma rechaza la ideología de género, ideología que Oviedo no comparte. Ambos valoran y escuchan la diversidad del país. Después de toda la polémica generada por la entrevista, Juan Daniel Oviedo se volvió a referir al tema y dice que sí, que es cierto que tienen algunas diferencias y que no las van a subsanar por, digamos, en los próximos días, sino que van a trabajar en un gobierno, si logran llegar, para construir acuerdos justamente entre esos sectores que hoy parecen opuestos. Mateo, gracias. Y ahí es donde viene, Felipe, el trino de anoche de Paloma Valencia, que dice, yo creo que intentando arreglar un poquito el caminado, que dice que ella se va a ceñir a lo que dice la Corte Constitucional y a las decisiones que hay aquí producto de fallos judiciales alrededor de la adopción. Ella puede decir, no estoy de acuerdo, pero está permitido en Colombia que parejas homosexuales puedan adoptar. No, y sin lugar a dudas, pues es que Paloma no va a pedirle a la Corte que modifique temas como el aborto a las 24 semanas, el matrimonio de pareras del mismo sexo. Pero eso dijo que era un asesinato. No, sí, lo del aborto, no, pero independientemente era matar de bebés. eso, que era matar bebés, eso dijo en la entrevista. Es que, Néstor, a mí sí me parece que eso está saliendo mal. Y yo quisiera que saliera bien, debo decirle, pero está saliendo mal. Porque lo que ha ocurrido es, primero, que se ha hecho muy evidente la postura tan conservadora de Paloma, primero. Segundo, la presencia permanente del expresidente Álvaro Uribe para decirle lo que tiene que decir, y como en el trino que estábamos mencionando, pues diciéndole lo que tiene que decir, corrigiéndole lo que tiene que decir. A mí, por ejemplo, me pareció realmente un poco ofensivo incluso el tema ese de que para pasar lo que había pasado, que era haber asumido que Juan Daniel Oviedo era el candidato vicepresidencial, una persona abiertamente homosexual, pues se la hubieran pasado de iglesia en iglesia. Fueron a la iglesia al voto nacional inmediatamente, un poco como para aplicar el que peca y reza empata. Y eso no fue suficiente. Después fueron a donde la madre Laura y a toda hora el presidente Uribe diciendo que los principios siguen siendo los mismos, Héctor, y tal. Explíqueme usted por qué cree que esto está saliendo mal, si por el otro, que es básicamente el discurso de los afectos al presidente Petro. Sí, pensé que usted me había dicho la semana pasada que esto enviaba un mensaje de inclusión y de diversidad. Claro, pero no, porque lo que ha ocurrido desde el momento en que yo se lo dije hasta ahora es que lo que ha ocurrido es que se ha develado, digamos, como la vena más
conservadora de Paloma Valencia. Y entonces, no, pero es que pues ella, por ejemplo... Pero yo creo que lo importante aquí es la Constitución. Que piensan diferentes, pero no ¿cuál es la sorpresa diferentes? de que Paloma sea conservadora? No, pero es que además yo creo que ella puede tener su parecer. El problema no es cuál es el parecer de ella, el problema es que dice la Constitución. Es una candidata de derecha y no hay coalición. Listo, perfecto. Pero si Héctor, no quieren los votos de derecha, sigan por el... Héctor, no, pues si no hay quieren coalición, los votos de centro... sí la hay. Otra cosa, si no otra cosa es que tienen... Centro, no, pero no una falsa tienen coalición. divergencias. A ver, Héctor, ¿qué diferencia hay entre esto y lo que hizo Gustavo Petro hace 4 años que usted defendió? Gustavo Petro de izquierda... No, yo no he defendido nunca a Gustavo Petro, Néstor. Nunca he defendido a Gustavo Petro. Entonces, pero pongamos las cosas en su puesto. Yo nunca he defendido a Gustavo Petro y usted sabe que nunca ha votado por él. No, es que evitemos estar descalificando las opiniones de los demás. Pero a ver, no le pare bolas. Usted me da un argumento distinto. Cálmese. Que no sea el ataque personal. A ver, Héctor, no le estoy... Si usted cree que decir que apoyó a Gustavo Petro es un ataque personal, lo lamento. Usted defendió hasta el cansancio, hay 100.000 declaraciones, voces suyas, que era una coalición con el centro. Es lo mismo que está haciendo Paloma Valencia. ¿Por qué le parece bien la coalición que hizo? ¿Por qué le parece bien la coalición que hizo Petro hace 4 años y mala la coalición que está haciendo Paloma Valencia Yo ahora? siempre dije que nunca había habido una coalición, pero eso no importa, no nos volvamos hacia atrás. No es una descalificación a usted. Lo que creo, no nos volvamos hacia atrás. Lo que creo es que yo lo que estoy diciendo jugadas es políticas parecidas. Néstor, yo lo que estoy diciendo es, si van a hacer una coalición, pues hagámosla. Y la coalición significa que las personas no dicen, nosotros tenemos diferencias. No, es que se ponen de acuerdo, porque si no, ¿en qué consiste la coalición? ¿En que tienen diferencias? Eso es una tontería, perdóneme decirlo. Mire el trino de anoche de Paloma Valencia. Es que sí, pensamos distinto. 3 días no pensamos juntos. La pregunta es, por ejemplo, le preguntaron a Paloma Valencia, ¿usted qué va a hacer con la JEP? Y dijo, yo ya tengo un proyecto presentado para modificarla, allá está radicado en el Congreso, de donde yo tengo que entender que ella como presidenta va a promover la modificación de la JEP en los términos en los que ella lo planteó en su proyecto de ley. ¿Eso es una coalición? Por supuesto que no. Yo lo que esperaba que dijera Paloma en estos días es lo que dijo en su trino de anoche o de esta mañana. Lo hizo, en el que dijo, le estoy diciendo. Usted me está diciendo, no dijo lo que dijo anoche. Mire, ser los primeros en tratar de construir puentes. No dijo solo lo que dijo anoche. Si ustedes quieren perdonarle lo que dijo en la entrevista, perfecto. Hagamos de cuenta como que la entrevista no ocurrió. Me parece bien porque fue un desastre. Y quedémonos con el trino. Yo ahí estoy de acuerdo. ¿Leerlo? Pero la entrevista fue un desastre. A ver, pero es que yo lo que le estoy proponiendo es que coja lo que ella dijo también. Porque usted me dice, ella no ha dicho lo que dijo en el trino de anoche. En el trino de anoche, Felipe, para ser claro, ella lo que dice es que alcanzó con Oviedo un acuerdo sobre temas fundamentales, acuerdos fundamentales. Ser los primeros en tratar de construir puentes en un país tan polarizado nos cuesta a todos. Esta es una misión mucho más grande que nosotros. Para cambiar hay que resistir a ser iguales. Este camino que debemos transitar será nuestro mayor aporte para crear ese país donde quepamos todos. Juan Daniel Oviedo, todo eso es carreta y lugares comunes, porque ambos participamos en la consulta y por encima de todo porque eres un extraordinario, al final viene lo concreto, un extraordinario ser humano y profesional. En la consulta logramos unos acuerdos fundamentales para defender la democracia. Sobre aquellos puntos donde no hay acuerdos, te escribo lo siguiente con compromiso patriótico. 1. Todo el respeto a tus ideas siempre. 2. A todos los colombianos, a todos los grupos poblacionales como los LGBTIQ+, todo nuestro respeto y afecto. 3. Por encima de mi pensamiento sobre esos temas están los derechos constitucionales afirmados por fallos de la Corte Constitucional. Yo creo que eso es lo más importante. Ahí se refiere a la adopción Yo creo que eso es lo más importante. Dejar claro que lo que nos va a regir es la Constitución como tiene que ser. Perdelémosle a Paloma todo lo que dijo antes, hagamos de cuenta que no lo dijo. No, Héctor, lo dijo porque es su pensar, Héctor. Que no cometió todos los errores que cometió en la entrevista. No, Héctor, es que ese es su pensar, pero no está por encima de la Constitución su pensar. Ni siquiera con los primeros que son pura carreta. Eso dejemos de echar carreta. Pero ¿cuál es la crítica, Paloma, que no la logro captar, vamos a construir en la diferencia y no sé qué. ¿Cuál es la crítica, Paloma, que no la logro captar? Que no había hasta el momento del trino, que es muy reciente, hecho ninguna concesión. La de ahora
es una concesión. Es decir, sí, yo no me voy a poner a cambiar la Constitución ni a modificar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque ese no es el tema que tienen los colombianos hoy. Perfecto, eso entiendo que es una concesión, porque para ella es una convicción, ella quisiera cambiarla, pero hace una concesión y dice, no me voy a meter en eso, pues porque ese no es como el problema de los colombianos. Me parece bien y aplaudo la concesión. Y ojalá siga en ese tono, en el del trino, Néstor, no en el de la entrevista. Es que la entrevista me pareció un desastre. Héctor, para su información, yo puedo estar de acuerdo con usted en que la entrevista no le salió bien. No salió bien. No la en términos prepararon, generales Felipe. no salió bien para ellos. Le salió muy bien a Federico Gómez, el entrevistador, el director de Cambio. A ellos no les salió bien. Yo la vi ayer, pues como la vimos todos, me imagino acá, y tienen muchas desavenencias. Yo creo, Felipe, que van a tener que trabajar un poquito más el tema de desacuerdos, porque claro que están proyectando una coalición en donde todavía no han hablado. Yo creo que fue una entrevista suficientemente del tema. apresurada, Más que un error de Paloma, es una situación muy difícil de manejar, porque en segunda vuelta se acepta estas incoherencias ideológicas, pero en primera es muy difícil. La gran pregunta es si el electorado de centro se va a creer el cuento de que esta es una candidatura de centro. Y no lo es en lo económico, sin duda, empezando porque Oviedo también es de derecha en lo económico. Y tampoco lo es en el tema de derechos, porque Paloma manda y Uribe impone. El problema es que para que eso fuera creíble, que son la candidatura de centro, tendrían que esconder a Uribe. Pero no pueden hacerlo porque necesitan mostrarlo para competir con De la Espriella. Entonces esa es la situación de Paloma. Ella es una mujer, digamos, que tiene un lado no tan uribista, pero pues si lo muestra mucho, cae al flanco, le disparan desde el flanco de la derecha de La Espriella. Qué barbaridad. Es inevitable esa incoherencia. Lo que tienen que decir al final es que realmente es una candidatura de derecha, porque Oviedo también es de derecha, excepto en unos temas, y hacer un espacio ahí, y el electorado de centro va a ver si se cree el cuento de que es una candidatura de derecha o no. Con respeto les digo, no les gusta Paloma de Oviedo, no les gusta Abelardo y Restrepo, no les gusta, entonces Felipe, ¿qué hace el país? ¿Qué hace el país? ¿Para dónde coge el país? Felipe, yo creo que tienen razón. Sí. Paloma, por supuesto que es uribista, y por supuesto que Paloma es de derecha. Y de lo que se trata, y la gracia de lo que pasó la semana pasada. Ella escoge. No, es y que Oviedo puso de también, Oviedo no es de izquierda, Oviedo es de centro ella derecha. escoge si quiere los votos de centro, Néstor, pero los votos de centro no están en las iglesias. Paloma Valencia fue a 3 actos religiosos durante el fin de semana, a 3. Pero ir a una iglesia no lo vuelve a uno de derecha. Todos Héctor, impuestos es la por el única diferencia que yo expresidente tengo con Uribe. usted. Todos impuestos por el expresidente Uribe, Paloma, que ponía para a hablar ustedes al es un cura, títere de Uribe. que ponía, pero todos es que pero Héctor, acláreme Felipe, lo de ir a las iglesias. No, ¿Usted yo cree solo que pregunto, toda la gente que va a la iglesia, la gente que cree en un Dios es de cualquiera derecha, que sea está la bien. iglesia, lo vuelve a usted de derecha? Pero Néstor, es que mire, en el contexto en el que lo hicieron, era como diciendo, mire, nosotros sí nos estamos metiendo con los Como homosexuales, usted lo interpretó. pero seguimos siendo de los mismos. Mire el lenguaje que utilizó el expresidente Uribe siempre. Los principios intactos. Era como, perdónenme por meterme con un homosexual. Era una cosa realmente Héctor, pero muy eso es una agresiva. interpretación, Héctor. Muy agresiva en el lenguaje. Héctor. No creo. No, eso era. No, pero Héctor, ahí está. No, Alberto, Héctor, en la iglesia también hay unas posturas de respeto por las personas con esta orientación sexual. Pero mire las expresiones de Álvaro Uribe. Yo no me estoy refiriendo al padre que estaba en el voto nacional con ellos, a las expresiones de Álvaro Uribe, que salieron del evento de inscripción de la candidatura y se fueron al voto nacional. La diferencia de esa interpretación es que yo creo que la gente que va a una misa o que va a orar un domingo, no creo necesariamente que tienen esto. No, y al interior de la iglesia, hay muchas personas con una teología que les permite reconocer, valorar la orientación sexual de los demás, respetar. Bueno, así como hay extremos, también hay personas que reconocen eso. Entonces yo creo que este tipo de interpretaciones hay que tener cuidado porque terminamos generalizando. Y no creo que se trate de eso. Ahora, yo más bien le daría otra vuelta a esto, Néstor, y es la siguiente. Perdón, Aurelio, un segundito. Es que esto no les pudo haber salido bien, es una teoría
por supuesto sujeta a comprobación, en lo que tiene que ver con el tema de los cristianos, no de los católicos. Claro, es que ese es el punto. Porque Colombia tiene 4 millones de cristianos. Somos 4 millones de cristianos. Así suena una incoherencia, Héctor. Sí, yo soy un gay, pero soy cristiano. Bueno, esos votos, temo yo, es teoría, me la pueden refutar como todas las teorías, no están contentos con las posiciones de Juan Daniel Oviedo. De acuerdo. Bueno. Están buscando que esos votos no se les vayan están para donde viendo Abelardo. y no les guste, y son 4 millones de cristianos en Colombia. Y yo entiendo eso, Felipe, y entiendo la dificultad en la que se encuentra Paloma, y que yo creo que incluso se ha exagerado, digamos, todo este punto, y eso ha incluso afectado la campaña. Yo espero que eso pase rápido. Pero la reacción que han tenido, impuesta por el expresidente Uribe, insisto en eso, porque él fue el que llevó a Paloma al voto nacional, él fue el que habló, él fue el que le dijo al padre que lo quería mucho y no sé qué más. Y después él fue el que lo llevó a donde la madre, él fue el que la llevó a donde la madre Laura. Sí, exacto. Y después que es que aquí estamos donde las monjas y no sé qué. Eso es una pésima manera de resolver la dificultad en la que están, porque eso lo único que hace es espantar los votos que quieren atraer. Bueno, esto es fenómeno es que tienen un lío, que Néstor. efectivamente debe producir unos votos o debe quitar otros. De eso es de lo que se trata. Ahora, Néstor, al final del día, ¿qué hace un vicepresidente? ¿Qué hace? No suceder al presidente en las fallas temporales y absolutas, eso ya lo tenemos claro. De acuerdo con la Constitución, el presidente de la República ejercerá las funciones que le designe el vicepresidente, que le designe el presidente de la República. Eso es más importante saberlo. ¿Qué funciones le delegaría Paloma Valencia a su vicepresidente? Que ahí es donde están las coincidencias en temas económicos, en temas diferentes a estos que tienen que ver más con ciertos debates políticos, porque ya hay suficiente jurisprudencia sobre esto. Está escribiendo, le iba a decir Néstor. a Aurelio, Paloma Valencia sobre Juan Daniel Oviedo. Felipe. Feliz cumpleaños, querido Juan Daniel Oviedo, que Dios te conceda todas las bendiciones. Está años, un abrazo Oviedo. enorme, está cumpliendo hoy. Oviedo es un tipo, ¿qué modelo? Debe ser Néstor. año 60 y pico, 50 y Sí, pico. él tiene 50, yo lo he visto en estos días, ya le voy a decir. Bueno, 50, él dijo que 40. Sí, cumple 49, 50 porque en una entrevista de semana pasada dijo 49. Está cumpliendo 49 años. Ok, pues felicitaciones. a Juan no, Daniel pues Oviedo. un bebé. Señor, Aurelio. Néstor, es que tienen un lío. Si se van para el centro, espantan a la derecha, y si se van para la derecha, espantan al centro. Tienen ese lío. Y lo peor es cómo lo están resolviendo. Lo están resolviendo con la intervención de Uribe. Entonces, yo creo que esa campaña sí necesita como una especie de volver a barajar y poner a organizar a ver cuáles son los temas, cuáles son las prioridades y cómo se salen de estos 3 o 4 temas sobre los que indudablemente no tienen acuerdo. Y yo, con respecto a lo que dice Felipe, que no nos gusta a nadie, pues sí, yo soy de los que no me gusta ninguno. Si hubiera un Carlos Gaviria para votar por él, yo votaba por Carlos Gaviria, pero no hay ningún Carlos Gaviria para votar por él. Bueno, Aurelio, es lo que hay, usted tiene que tomar decisiones con lo que hay. A mí me deja tranquilo, Néstor, que las personas tengan sus propios pareceres, pero que tengan claro que hay que gobernar con la Pero Constitución. además lo están ventilando en público, eso no se veía mucho. Faltan 87 días para la Copa del Mundo. Al menos 500 indígenas protestan y bloquean el acceso al centro administrativo La Alpujarra en Medellín. Sobre esto habló el gobernador Andrés Julián Rendón en Mañanas Blue. Esto es una situación que casi que con una arremetida no solo por los amigos de crimen, de política, de movilización del gobierno nacional. Aquí el distrito de Medellín, ahí en los accesos a La Alpujarra, que es todo el centro administrativo, como usted bien lo acaba de anunciar, se ha presentado una movilización indígena. Ellos aducen que se necesita sacar de la prestación del servicio docente a unos profesores que el resguardo anterior había nombrado y quieren, como nuevo gobierno indígena, quieren nombrar a otros de su cuerda, lo que no es posible.
Incluso se han registrado en el servicio educativo, no dejan que los niños reciban la educación impartida por los profesores nombrados por el gobierno indígena anterior. Esto en algunos resguardos de la zona de Urabá les impiden el acceso a la alimentación. Una dificultad muy grande, muy propia de las maneras como infortunadamente ellos proceden. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Colombia, según Venezuela, va a importar gas desde allí. Lo van a traer en camiones cisternas. Este fin de semana, después de la reunión con ministros colombianos, cruzaron 8 camiones cargados con gas que Venezuela le entrega a Colombia a modo de donación. Un primer envío del negocio del que el gobierno Petro quiere firmar con Venezuela, con Caracas, pero que depende de que Estados Unidos levante todas las sanciones que tiene a modo de bloqueo. Esta donación de los 8 camiones con gas ocurrió mientras la presidenta Delcy Rodríguez se reunía en Caracas con los ministros de Defensa y el de Minas, el primero Pedro Sánchez, el segundo Edwin Palma, que viajaron al Palacio de Miraflores en vez del encuentro que iba a tener el viernes el presidente Gustavo Petro, que como recuerdan ustedes fue cancelado. Colombia está pidiéndole hoy a Estados Unidos que levante las sanciones para facilitar la importación de gas venezolano. Nosotros que tenemos gas lo vamos a traer desde Venezuela porque sí, porque parece más conveniente. La participación en política del presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros sigue siendo tema de debate. El mandatario defiende sus comentarios en contra de los candidatos y participación en reuniones porque asegura que los expresidentes Santos y Uribe también lo hacían. La polémica está servida porque la única instancia que puede procesar al presidente, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, no actúa frente a los trinos del mandatario. Pero esto dice el ministro del Interior, Armando Benedetti. Es cuando un funcionario pide el voto por alguien, o yo cito unos concejales, unos representantes a la Cámara a votar por alguien. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10 de la mañana, 1 minuto a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Lapidario para sentenciar la puntilla final.